Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy día vamos a realizar una serie de ejercicios. Mi grupo está conformado con Anaí Abad, Jocelyn Sánchez y quienes habla Cristian Loaiza. A continuación vamos a proceder a resolver los ejercicios en los cuales vamos a explicar el método y el resultado dando un bonito mensaje y detallado cómo se puede resolver. Gracias. Como primer ejercicio tenemos en conjunto de 2024, la Oficina de Estadísticas Laborales de la isla Nova reporta una población en edad de trabajar que más de 16 años de 240 millones. Tenemos una fuerza laboral de 161 millones 800 mil, un empleo de 153 millones 200 mil y para julio de 2024 dice que se observan los siguientes cambios respecto de junio. Primero, tenemos 300.000 desempleados que consiguen empleo. Segundo, 150.000 personas salen de la fuerza laboral que dejan de buscar trabajo. 200.000 personas entran o reingresan a la fuerza laboral como desempleadas. Y por último tenemos lo que es la población de 16 años en adelante que va en aumento en 100.000. El ejercicio nos pide redondear todas las tasas de dos decimales. Su solicitud es con los datos de junio, calcular la tasa de desempleo, la tasa de participación de la fuerza laboral y la razón de empleo. Para esto vamos a utilizar los datos del mes de junio, que los tenemos aquí. Entonces aplicamos la siguiente fórmula. La tasa de desempleo igual a desempleo sobre fuerza laboral por 100. En el enunciado no tenemos el desempleo. Lo que vamos a hacer es restar la fuerza laboral menos el empleo, obteniendo el resultado del desempleo. Y lo ubicamos aquí. 8.600.000. Y sobre la fuerza laboral que tenemos que es 161.800.000 dólares por sí. Hacemos todo esto. Hacemos el siguiente procedimiento. El desempleo lo multiplicamos por 100 y el resultado lo dividimos para la fuerza laboral, dándonos el resultado de 5,32%. Seguimos con la siguiente fórmula porque el enunciado nos pide la tasa de participación de la fuerza laboral. Su fórmula es participación de la fuerza laboral igual fuerza laboral por 100 sobre población en edad para trabajar. Tenemos la fuerza laboral, solamente reemplazamos los valores. Porque tenemos también la población en edad para trabajar, que son 240 millones. Hacemos el procedimiento igual que en la parte de arriba. La fuerza laboral la multiplicamos por 100 y luego la dividimos para la población en edad para trabajar, dándonos el resultado de 67,47%. Perdón, 42%. Hacemos lo mismo porque nos pide la razón de empleo. La razón de empleo, su fórmula es razón de empleo a población igual a empleo por 100 sobre población en edad para trabajar. Hacemos lo mismo, reemplazamos los siguientes valores que los tenemos acá arriba, que los hemos sacado del enunciado de la parte de allá del ejercicio 1 y reemplazamos.
153 millones por 100 dividido para la edad en trabajar, que ya dijimos que era 240 millones. Y nos da el siguiente valor, que es de 53,83%. Vamos a hacer lo siguiente. El siguiente enunciado nos dice: aplica los flujos de julio y recalcule el empleo, el desempleo, la fuerza laboral y la población. Vamos a borrar esto para poder hacer el enunciado 2. Para realizar la tasa de desempleo, la tasa de participación y la razón de población, recalculando los datos de julio, necesitamos calcular cuántos desempleados quedaron en total en el mes de julio, cuántos empleados quedaron, cuántos quedaron fuera en la fuerza laboral y en la población. En el desempleado dice el enunciado: 300 desempleados consiguen trabajo. Entonces esos 300 los vamos a restar. El enunciado de ella también nos dice que 200 personas entraron o reingresaron a la fuerza laboral. A esos 200 vamos a pasarlos a sumar. Procedemos a hacer la resta y luego la suma, quedando 8.500.000 desempleados. En los empleados vamos a hacer lo mismo. Nos dice que 300 desempleados consiguen trabajo. Entonces esos 300 entrarían en empleo. Entonces esos de ahí pasan a sumar los 300.000. Entonces lo sumamos. Nos dice que la población aumentó 100.000. Entonces sumamos. En la población sumamos, dándonos el siguiente resultado. Ya no tenemos 240 millones, sino tenemos 240.100.000 habitantes que están en edad para trabajar. En el enunciado de la fuerza laboral nos dice que 150 personas se quedaron fuera de la fuerza laboral. Entonces esas las sumamos. Las restamos, quedaron fuera de la fuerza laboral, dándonos el siguiente resultado de... También nos dice que 200 personas quedaron fuera de la fuerza laboral como desempleadas. Entonces esas de ahí las pasamos a sumar, dándonos el siguiente resultado. Ya que tenemos cada uno de los resultados, ahora sí procedemos a sacar la tasa de desempleo, la tasa de participación y la razón de empleo. El mismo procedimiento que hicimos con junio lo vamos a aplicar a julio, porque ya hemos recalculado cada uno de los datos en el mes de julio. Así que vamos a sacar la tasa de desempleo, que su fórmula ya la habíamos dicho, que es tasa de desempleo igual a la fuerza laboral por 30. Entonces vamos a hacer lo siguiente: solamente vamos a ubicar los datos, porque ya los tenemos y ya no necesitamos otra vez la fórmula. Entonces simplemente aplicamos el número de desempleados, que lo tenemos aquí, y la fuerza laboral, que la tenemos acá. Entonces solamente reemplazamos los valores. Tenemos que multiplicar los números de desempleados por 100 y luego dividirlo para la fuerza laboral, dándonos un resultado de 5,16%. Lo mismo con la tasa de participación de la fuerza laboral. La tasa de participación de la fuerza laboral, sabemos que su fórmula es fuerza laboral sobre población en edad para trabajar.
Entonces solamente vamos a reemplazar los valores, que en este caso sería la fuerza laboral, que ya la tenemos aquí, que la recalculamos, por 100, sobre la población en edad para trabajar, que ya la recalculamos. Solamente reemplazamos valores y hacemos el mismo procedimiento. Multiplicamos la fuerza laboral por 100 y luego la dividimos para la población en edad para trabajar, dándonos el resultado de 67,40%. Y lo mismo con la razón de empleo, porque el enunciado nos pide calcular la razón de empleo a población y su fórmula es empleo por 100 sobre la población en edad para trabajar. Reemplazamos los valores, en este caso el de aquí, que es el siguiente, multiplicado por 100, dividido para la población en edad para trabajar, que es la de acá. Y nos da el valor de 63,93%. El enunciado nos pide al último indicar la variación de los puntos porcentuales de la tasa del desempleo en el mes de julio y julio. Para esto debemos de explicar brevemente por qué sale aquel resultado. Para hacer el tercer solicitud que nos pide el enunciado, vamos a borrar esto de aquí. El último literal nos pide indicar la variación en los puntos porcentuales de la tasa de desempleo del mes de julio a julio y escribir una breve explicación de 3 a 4 líneas sobre el papel de la participación en este cambio. Entonces, para realizar el tercer enunciado, tenemos aquí la tasa de desempleo del mes de junio, que es 5,32%, y la tasa de desempleo, que es igual a 5,16%. Como esto ya están en porcentaje, simplemente hacemos una resta para conocer el cambio que hubo del mes de julio a junio. Entonces restamos y nos da menos 0,16%. Este porcentaje de aquí tuvo un cambio, una variación, debido a que 300,000 personas ingresaron a la fuerza del empleo y dejaron de ser personas desempleadas. 150 personas quedaron fuera de la fuerza laboral, lo que quiere decir que se quedaron sin trabajo y no buscaron otro. Entonces lo que hace que aumente o disminuya, en este caso disminuye en la tasa de desempleo, teniendo como negativa 0,16%, lo que hace que la tasa de participación en el mercado laboral disminuya, tenga una baja tasa de desempleo en el mes de julio. En el mes de junio también teníamos que la población era de 240 millones y en el mes de julio aumentó 100,000. Entonces también ese es otro de los factores de que hace que se disminuya la tasa de desempleo. Eso es todo para el primer ejercicio. Vamos a explicar el segundo. Como segundo ejercicio tenemos lo que es el World Economic Outlook, reporta los siguientes niveles de precios, teniendo como en cuenta el índice de base del 2015, es igual a 100. Entonces para eso tenemos lo que es la región, Estados Unidos, zona euro, Japón y América Latina. Y tenemos los precios de los años que son del 2019, 2020, 2021 y 2022. Ahora, en esta pregunta nos hace un índice que nos pide que calculemos la tasa de inflación del 2020, del 2021 y del 2022 para cada región, o sea, es decir, para cada uno de ellos. Indique qué región tuvo la inflación más alta y cuál fue la más baja en cada año. Y para calcular la inflación tenemos la siguiente fórmula, que es tasa de inflación, que es igual al IPC del año anterior, del año corriente, es decir, del año actual, con el año anterior, por 100 dividido por el IPC del año anterior.
Es decir, tenemos un ejemplo para calcular el de Estados Unidos. En este ejemplo sería que es el año actual, que sería 119,80 menos el año anterior, que es este, 118,40 sobre el año anterior, que sigue siendo mismo este, es 118,40 por 100. Y eso nos da un resultado de 1,18%. Esto es en el año 2020. Este es de Estados Unidos. Y así sucesivamente vamos a hacer con el del año 2020. Ya, una vez calculado, entonces tenemos como resultado, en Estados Unidos tenemos el 1,18%. En zona euro tenemos como resultado el 0,34%. En Japón, que es la más baja, nos salió como negativo, menos 0,30%. Y en América Latina tenemos como resultado 5,66%. Ahora, para calcular el año 2021, es el mismo proceso, pero tomando en cuenta que es del año anterior. O sea, es decir, no tomamos la base que tomamos en este ejemplo, sino en este caso sería el año 2021 menos el año 2020. Y así mismo vamos a resolver los siguientes. Una vez calculado, entonces, en Estados Unidos tenemos como resultado 4,42%. En zona euro tenemos de 2,14%. En Japón tenemos de 0,59%. Y en América Latina tenemos de 8,97%. Ahora, para calcular el 2022 hacemos el mismo proceso. Calculamos igual que es el año actual 2022 menos el año anterior, que es 2021, los precios. Y volvemos a realizar lo mismo. En este caso, el año actual es 129,40 menos el año anterior, 125,10 centavos, sobre 125,10, y esto nos da un valor de 3,44. Y de la misma forma hacemos. En la zona euro nos salió un porcentaje de 0,2%. En Japón nos salió un porcentaje de 0,20%. Y en América Latina nos salió de 10,46. Ahora, como el ejercicio nos pidió que identifiquemos cuál es la inflación más alta y la más baja de cada año. En el 2020, la más baja es la que tenemos en negativo, 0,30, que es en Japón. Y la más alta es la que tenemos en América Latina, que es de 5,66 en el año 2020. Ahora, en el año 2021 tenemos de igual forma lo que es Japón, que es la más baja, y de igual forma lo que es en América Latina, la más alta, de 8,97. Y en el 2022 tenemos la más baja, de igual manera Japón, y la más alta en América Latina. Lo que nos lleva que estos 3 años ha habido una decaída más que todo en Japón y un aumento en lo que es en América Latina. Entonces, en otras palabras, desde el año 2020 al 2022, en América Latina ha habido un aumento de la inflación. Entonces, esto dándonos que ha aumentado un 4,8%. Mientras que en Japón ha habido una decaída. Y sabiendo pues con la regla, igualmente tenemos un valor negativo de 0,5%. En Japón incluso ha sido más afectado, que una inflación se le llevaría a llamar una deflación, que esto originalmente se da cuando la demanda agregada tiene más rápida caída que la oferta agregada o la capacidad de producción productiva económica de precios o de un país. Bueno, vamos a realizar el ejercicio número 3, que consiste con los siguientes datos. Con los datos de la canasta básica de cada área, cantidad y precio, calcule el IPC de 2024 de cada área con base el 2023, que es igual a 100. Luego,
A partir de este resultado, calcule la inflación del 2024 de cada área. Aquí están los datos, tenemos el área que es de Estados Unidos, tanto en alimentos, energía, vivienda, alquiler y transporte. Lo mismo en zona del euro, tenemos igualmente los mismos datos conforme a lo que es alimentos, energía, vivienda, alquiler y la parte de lo que es el área de Japón. Con estas cantidades, con el precio del 2023 que es la base y con el precio del 2024 vamos a realizar los costos del 2023 y el costo del 2024. ¿Cómo lo vamos a realizar? Multiplicando la cantidad versus el año correspondiente y así lo hacemos continuamente con cada uno de estos valores. Una vez obtenidos los valores del costo del 2023 y del costo 2024 de las tres áreas, tenemos en su total de cada una, tanto del 2023 como el 2024, asimismo de cada una de Estados Unidos, de zona del euro y Japón. Con estos resultados vamos a calcular ahora el IPC con la siguiente fórmula. El total lo sacamos del costo del 2023, vamos a ir a la zona de Estados Unidos, sacamos entre alimentos, energía, vivienda y transporte de esta misma zona, nos da un total de 1054 en el 2023 y en el 2024 asimismo cogiendo los datos del rubro alimentos, energía, vivienda, alquiler y transporte, nos da un total de 1179,20. El mismo ejercicio de suma lo realizamos en las otras dos áreas y a continuación vamos a realizar el IPC con esta fórmula que tenemos aquí planteada. El costo de la canasta básica a los precios del periodo corriente menos el costo de la canasta básica a los precios del periodo base sobre el costo de la canasta básica a los precios del periodo base por 100. ¿Esto qué quiere decir? Que en el IPC de Estados Unidos del 2024 tenemos, reemplazando valores, tenemos una fórmula de 1179,20 menos 1054 sobre 1054 por 100 que nos viene a dar un porcentaje del 11,9% que es un incremental al año anterior. En lo que es el IPC de la zona del euro, asimismo, reemplazando los valores como ya los tenemos aquí presentes, tenemos un incremental del 11%. Pero si vamos al IPC de Japón, reemplazando asimismo los valores, tenemos un incremental de un 2.5% que no es una gran variación, pero en montos aproximados incrementales sí se puede ver y es notable el cambio. Esto es con todo el ejercicio número 3. Muchas gracias. Vamos a explicar el ejercicio 4. El enunciado dice lo siguiente: durante el segundo trimestre de 2025, la economía de la isla Terramar mostró un prudente moderado impulso por diversos sectores. Los salarios pagados en el periodo ascendieron a 8.900 millones de dólares, mientras que el gasto de consumo de los hogares alcanzó 10.700. Se registraron ahorros privados por 960 y donaciones del sector por 540, reflejando un entorno financiero estable en el frente externo. Las importaciones tuvieron un total de 3.140 y las importaciones llegaron a 2.280. Las administraciones tributarias informaron impuestos indirectos a 1.270.000, acompañadas de utilidades retenidas por 710 y utilidades distribuidas a socios por 1.320. El valor de los arriendos prevaleció se eliminó en 1.050, mientras que el gasto gubernamental ascendió a 3.800. Finalmente, los subsidios otorgaron una suma de 380 y las inversiones realizadas durante el trimestre alcanzaron 1.940 miles de millones de dólares. El enunciado nos pide, con la información anterior, determinar el Producto Interno Bruto, el PIB, de la isla Terramar por el método de ingreso y por gasto. Tenemos los siguientes datos. Tenemos salario, tenemos gasto de consumo, ahorro privado, donaciones, importaciones, exportaciones, impuestos indirectos, utilidades retenidas, utilidades distribuidas, arriendo, gastos gubernamentales, subsidio e inversiones. Vamos a calcular por método de PIB, por ingreso y gasto. Tenemos la siguiente fórmula. La Y que representa el PIB, que es igual al consumo más inversiones más gastos gubernamentales, entre paréntesis, exportaciones e inversiones. Esto se resta. Ya que tenemos la fórmula, vamos a reemplazar valores.
Reemplazamos los valores, tenemos el consumo, el gasto de consumo, tenemos las inversiones, los gastos gubernamentales que están acá, las exportaciones y las importaciones. Esto de aquí se resta. Sumamos todo esto, que nos da un valor de 15.720 más, entre paréntesis, 460 en negativo, lo que quiere decir que el país está importando más que exportando, por eso está negativo. Entonces hacemos ley de signos y tenemos que el PIB por método de ingreso es de 15.260. Ahora vamos a hacer el PIB por método de gasto. Para esto necesitamos sumar cada uno de los gastos y el subsidio pasa a restar. Entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Tenemos los gastos ya sumados, que nos da un total de 13.250, menos los 380 que son del subsidio. Acuérdense que el subsidio lo restamos y nos da un valor de 12.870. Este de aquí va reemplazado como gasto gubernamental. Entonces reemplazamos los siguientes valores en la fórmula. Tenemos el costo de consumo, la inversión, que viene a ser la misma, y el gasto es el que varía, que ponemos el resultado de la suma y resta de los subsidios. Entonces simplemente reemplazamos los valores y tenemos que, en la suma de cada uno de estos, tenemos que 25.510, ley de signos, menos 460, que nos da un total de 25,50. Y así hemos determinado cada uno de los ejercicios acerca de la tasa de desempleo, de participación de la fuerza laboral, de empleo, el IPC, la inflación, el PIB por método de ingreso y de gasto. Y eso es todo. Muchas gracias.